Pequita, aquí a cuyar jaiki, marja y junta, clan felinas manta, hamsa pequita, aquí a cuyar jaiki, con el alma, vida y corazón, zampa chayuita, cuya llevan janispa, con el alma, vida y corazón, zampa chayuita, guayu llevan janispa. Bueno, ese es el carnaval. Oye, honestamente te digo, Marlene, así entre nos, me gustan tus temas que cantas, esos guayines ayacuchanos que grabaste. Lo cantas con tal lucimiento, pues tenía que ser ayacuchana, de hecho, pues porque Ayacucho es una de... Ayacuchana a pura pepa, como le digo. Claro, sí. Oh, ayacuchanos son una de artistas, ¿no? Por eso te digo, pues. Sí, no, señor, claro. Aparte de eso, sí, le escucho. Y aparte, yo siempre seré esclava de tus canciones porque me gusta cómo cantas. Gracias, señor Genaro. De verdad que para mí es un placer de poder tenerte a través de este medio que siempre, desde muy pequeña, ¿no? Desde muy pequeña seguimos con esto, con lo que es la entrevista. Y pues todavía era muy chiquita, diría yo, cuando tuvimos nuestra primera entrevista, que no se podía realizar y se realizó. Y hasta el momento seguimos trabajando, dándome esa oportunidad de poder hablar a través de las pantallas y hacer llegar a nuestra gente hermosa de todas las novedades y lo que es pues de Marlene Ramos. Claro, sin duda, Marlene, a todo esto te van a ver mañana todos tus admiradores, tus fans, tanto del Facebook como del YouTube. Dales un mensaje pues a ellos. Sí, de todas maneras, señor Genaro, ya nosotros habíamos compartido que vamos a tener una bonita entrevista, ¿no? Y para saber también, para que sepan un poquito la gente que no nos conocen, no lo conocen a Marlene Ramos, y bueno, pues a través de esta pantalla podemos decirlo todo, como decía, trapitos al aire, ¿no? Y lo bueno, lo malo se tiene que decir, señor Genaro. Marlene, tú creo que concursaste en el programa de Cantos del Perú. En Cantos del Perú. Cuéntame, ¿qué experiencia tuviste? Creo que fuiste ganador, algo de eso hubo. Sí, señor Genaro, gracias a la bonita gente, a todo el equipo de Encantos del Perú, donde realizaron el concurso de diferentes estilos, con diferentes artistas, de diferentes estilos. Es por ello nosotros nos presentamos al estilo del requinto. Y pues, bueno, pues nada ha sido fácil, no fue, digamos, sabes que llegas y grabas, ¿no? Era pues algo que tú tenías que prepararte. Muy diferente es cantar en el escenario y es muy diferente cantar para los jurados que estaban al frente tuyo, ¿no? Y pues bueno, pues nosotros como ya veníamos cantando al estilo del arpa y guitarra, habían varios concursantes, lo analizamos, nos presentamos al estilo del requinto. Pues gracias a Dios, gracias a todo el equipo que han venido apoyándonos, fuimos pues parte de ello como una de las ganadoras que se puede decir que nos han mencionado los jurados, ¿no? Y pues tuvimos el premio ya seguramente. Y también todo se quedó ahí porque al final de cuentas no llegamos a realizar completo, porque los premios se tenía que exhibir, que mostrar a la gente, ¿no? Sabes, este es el trabajo. Y pues gracias a Encantos del Perú, que vienen apoyándonos también. Qué bueno. Olvídame,
No me compares con nadie, olvídame, no me confundas con nadie, porque los besos que yo te di te enseñaron de nuevo a amar, porque los besos que yo te di te enseñaron de nuevo a amar. Bueno, pues es uno de los temas de nuestro cantautor Raúl Arquínigo, ¿no? Hay un tema que te he escuchado, la verdad me gusta, yo soy bien sentimental, ¿no? Me gusta la música así bien triste, ¿no? Yo también soy bien sentimental, señor Genaro, me gusta llorar mucho. Sí. Te comento, señor Genaro, ¿no? Antes de cantar estos temas, nosotros tenemos públicos separados, porque tenemos gente que les gusta la música centro, lo que es la guitarra, el arpa sentimental, ¿no? Y lo vamos a interpretar estos días. No voy a decir la fecha porque todavía no tenemos programado. Estamos ya en contacto con los solteritos del Perú para que nos acompañen, ¿no? Va a ser un concierto virtual, va a ser algo diferente, en especial pues para esas personas que sufren, que lloran, así como yo también, pues, ¿no? Y vamos a compartir músicas sentimentales. Pues una de ellas va a ser el tema, bueno, quiero ser feliz. Yo también quiero ser feliz en la cuarentena, aunque no puedo, pero así dicen, ¿no? Es imposible seguir contigo, quiero ser feliz. No manches mi nombre con tu cobardía, quiero ser feliz. No manches mi nombre con tu cobardía, quiero ser feliz. Uno de esos temas, sí, ya nos estamos preparando, señor Genaro, para lo que va a ser este bonito concierto virtual, ¿no? Algo novedoso, que tal vez imagino, no lo hemos compartido. Marlene, perdón, esa canción que la acabas de cantar va a ser con guitarra. Sí, va a ser con guitarra, va a ser fusionado. Sí, Todavía no lo voy a decir porque algo sorpresa. Claro, sí, me Quiero parece. que sea algo novedoso, ¿no? Claro. Queremos llegar a los corazoncitos de muchas personas sentimentales, así como yo, y también pues soy sentimental, ¿no? Siempre lo digo, a mí me gustan los sentimentales y por eso que lloro demasiado, señor Genaro. Claro. Dime todo esto, Marlene, ¿cómo está ese corazoncito, todo esto, ya que eres sentimental? El corazoncito, señor Genaro, Bueno, pues por ahora la cuarentena nos ha separado y el corazoncito también está en la cuarentena, señor Genaro. Felices los que están juntos, triste para los que estamos en la cuarentena, señor Genaro. Y bueno, ya como le venía comentando, vamos a tener un concierto virtual a través de mi página oficial. Pues vamos a compartir algo diferente de repente para esos corazones sentimentales, y a la vez también ya venimos preparando lo que es en el norte, ¿no? Arpa con guitarra, igual en norte vamos a tener, nada es fácil, pero sí, estamos haciendo todo el esfuerzo de poder alegrar a los corazones, a nuestros seguidores de Marlene Ramos. Claro, ¿y para cuándo es esta transmisión virtual? Esta transmisión virtual va a ser para estos días, antes que finalicemos este mes, o los primeros días de agosto, para celebrar nuestro cumpleaños y pues compartir con nuestra gente hermosa, ya que no se puede presencialmente, virtualmente será pues, ¿no? Y iremos pues salud, aunque sea con agüita, ya que no se puede como se quiera. Bueno, Marlene, es un gusto de escucharte, pues, una vez más, y tus temas, ¿no? No sé si tienes algo que agregar.
Bien, señor Genaro, para mí estoy muy agradecida con tu persona. Gracias por el apoyo total, por respaldarnos y pues como un hijo también de Laramarca, ¿no? Para mí es un orgullo y bueno, pues estamos todavía, tenemos para más y gracias por el apoyo. No me queda nada más que decirlo. Nosotros seguiremos, pues mientras Diosito nos da vida, seguiremos para adelante y esperar que pase todo esto, pues, ¿no? Mientras a estar en casita, si tenemos que salir, hay que salir protegiéndonos, siempre pues pedir a Dios que nos cuiden de todo mal, ¿no? De las malas lenguas también, señor Genaro. Bueno, Marlene, un gusto. Bueno, entonces estaremos ya más adelante en otras transmisiones. Esto no queda acá. Tenemos otras transmisiones más adelante, ¿sí? Sí, señor Genaro, muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier novedad estaremos compartiendo a través de mi página. Ya lo estarán viendo nuestros amigos, sus amigos, sus paisanos también, señor Genaro. Muchísimas gracias. Cuídese bastante. Un abrazo fuerte desde aquí y espero verlo pronto. De igual manera, Marlene, un gusto verte. Hasta pronto, pues, ¿eh? Cuídate. Gracias, señor Genaro.